Dice en Proverbios de 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo yo lo veo mucho en las iglesias cristianas cuando quieren hacer escuelita de verano. Ponen mucho este versículo, pero como que lo dan a entender como si fuera: instruye el camino en el camino de Dios. Pero no está hablando que instruyas en el camino de Dios. Está hablando en el camino por lo cual Dios diseñó para tu hijo, ¿sí? Pero pues como estamos en las prisas, no sabemos si a tu hijo le gusta, qué música le gusta, qué música escucha, no sabemos qué color es su favorito, no sabemos cuál es su personaje favorito, su película favorita, no sabemos nada de nuestros hijos, nada, ¿sí? Y dice la palabra: instrúyelo en su camino, en el camino que Dios ha trazado para él. Cuando tú lo instruyas en ese camino que Dios diseñó, te garantizo que tu hijo va a ser un hijo feliz. Un hijo feliz, y no va a haber exasperación, no va a estar depresivo. Oye, ¿dijo esto? Ande. No, oye, sí, no me molesten, y nomás se encierran y ya. Y el hijo ya anda en mi cuarto ya. Y nomás: papá, dame dinero porque ya voy a salir. ¿Cómo que? Si toda la semana ni lo pelaste. Y ya, no, yo quiero... No vas a salir, no vas a hacer lo que yo quiero. No, pero yo quiero salir, papá. No va a salir. Oigan, déjalo, viejo, déjalo que se salga y se divierte el muchacho. ¿Sí? Dice, los padres tenemos la responsabilidad de crear a nuestros hijos el orden como un orden familiar. Dios ha dado a los padres la responsabilidad de criar a los hijos. Esta no es la responsabilidad ni de los abuelos, de las escuelas, del Estado, de los grupos juveniles, ni de los compañeros ni amigos. O sea, miren, aún el caminar con Dios no es responsabilidad del pastor, ni siquiera es responsabilidad de la iglesia. No es mi responsabilidad como líder de joven, no es que tu hijo camine por el camino de Dios, no es mi responsabilidad. Soy un bastón, sí, un bastón, soy un hermano mayor, sí, pero no soy el papá, no soy la mamá. No es responsabilidad. Yo me frustraba cuando estábamos en otra iglesia angélica que éramos líderes de jóvenes. Me frustraba porque yo quería hacer caminar a los jóvenes, los quería hacer caminar en el camino de Dios. Pero era una frustración grandísima. Cuando ya me puse a estudiar todo esto, me di cuenta que no es mi responsabilidad. Te puedo ayudar, sí te puedo. Si me vienes y me empiezas, sí te ayudo, pero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es apoyarlos, reforzar un tema, algo, ¿sí? Una herramienta que yo le pueda dar a tu hijo para que cuando él esté en la escuela o esté enfrente en medio de la tentación, poderlo ayudar. Pero no es mi responsabilidad, es responsabilidad tuya y mía delante de Dios, de cada uno de sus hijos, ¿sí? No es responsabilidad de la iglesia, como decía mi hermano ahorita. Responsabilidad mía es esta es la responsabilidad de la iglesia, que te digamos cómo, ¿sí? Eso es responsabilidad, y Dios nos va a pedir cuentas, ¿sí? Esta es responsabilidad de la iglesia, de Dios hacia la iglesia, pero no es mi responsabilidad lunes, martes, miércoles, esos días, no. Esa es responsabilidad suya, mía, ¿sí? Miren, en Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La palabra necedad aquí, según Reina Valera, generalmente envuelve culpabilidad, desprecio por la verdad y la disciplina divinas en no creer en Dios o simplemente en ateísmo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando el muchacho tiene ligado en su corazón la necedad? Con lo que estamos luchando con nuestros hijos no es con las películas o con la música, no, eso influye, pero con la raíz del problema de cada joven, de cada niño o niña, ¿sí? Es el pecado que hay en el corazón. Con lo que estamos luchando es con el pecado, ¿sí? Y nos ponemos a pelear con las cosas de exteriores, pero no, o sea, en el corazón está el problema. Todo, dice la palabra de Dios en Romanos 15:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, ¿sí? Danielito, mi hijo, te voy a poner ejemplo, ¿sí? Él, si yo lo dejo, yo lo dejo, crecemos y lo dejo, no le instruyo en las cosas de Dios, él por default se va al pecado. O sea, mi vida, yo de niño crecí, nadie me dijo, mis papás no eran cristianos, ¿sí? No eran cristianos mis papás, y yo me fui, ¿sí? Yo no necesité de juntarme con amigos malandrines, no necesité de escuchar música satánica, no lo necesité yo para hacerme pecador, sino el pecado ya venía en mi corazón incluido, ¿sí? Entonces es el pecado en el corazón lo que hace que nuestros hijos se desvíen, ¿sí? Y siempre le queremos echar la culpa al vecinito. No, es que esos amiguitos, no, que es el pecado en el corazón. ¿Influye? Sí, sí influye, ¿sí? ¿Influye que tengan buenas amistades, que tengan malas amistades? Sí, sí influye. Bastante, mucho. La música que escuchan, las películas que ven, cuánto tiempo están en el internet, todo eso influye, no digo que no, aumenta. Pero el problema está aquí, en el corazón, ¿sí? Miren, yo una vez les he dicho parte de mi testimonio, ¿verdad? Que mi mamá me quería enviar allá con unos monjes tibetanos, ¿no se acuerdan del retiro que les dije que me quería mi mamá llevarme allá porque como tiene problemas de drogas? Mi mamá pensaba que si cambiándome de lugar, no, yo te apuesto, te aseguro que estando allá ponía a todos marihuanos ahí. En serio, porque me pasaba de que no, y que me mandaba a un lugar lejos y hacía lo mismo, fácil encontraba el cigarro, fácil encontraba la marihuana. Me iba para acá, donde estuviera de volada, un loco saca otro. Mira, ese tiene cara de marihuana. Oye, ¿dónde poco? En serio. O sea, no es el lugar, no es las circunstancias, no es lo que rodea, sino es el corazón el problema. Porque dice la palabra de Dios que el muchacho tiene ligado la necedad en el corazón. Cuando tú lees en la Biblia necio, cuando Dios dice necio, le está diciendo a una persona que no cree en Dios, ¿sí? Cuando está vinculada con la maldad, ¿sí? Cuando tú ves que Jesucristo dice necios, ahora van a venir, esta noche vienen a pedir tu alma, te diciendo nunca creíste en Dios, ahora Dios te va a llamar a cuentas, ¿sí? Esa palabra necios, eso es lo que significa. Y así, todos no estamos exentos, todos nacemos igual, con el mismo pecado ligado a nuestro corazón. Dice la palabra amonestar, dice ahí, dice, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos sin disciplina. Ya hablamos de la disciplina, Angélica habló. Y la amonestación del Señor. ¿Qué es la palabra amonestar? ¿Sí? La palabra amonestación viene del griego noutesia, que significa poner en mente. No, mente, tesia, poner. La responsabilidad de los padres creyentes es poner en mente o traer a la memoria de nuestros hijos la palabra de Dios para darle aliento, ¿sí? O sea, cuando habla de amonestar, muchas veces tenemos la imagen distorsionada que la amonestación es algo malo. Pero la amonestación, cuando dice la palabra en toda amonestación, es traer a la memoria a tu hijo la palabra de Dios. Recordarle, como en el fútbol, que están jugando y le saca la tarjeta amarilla, está amonestado. No está expulsado, pero está amonestado. No está castigado, pero está amonestado, ¿sí? Y le recuerda el árbitro, ¿han visto? Ey, acuérdate, esta es la tercera. Y ahí hiciste, te pasé la otra y esta es la segunda falta que comienza el partido. Otra más, saco la otra y te vas, ¿sí? Le recuerda, cuidado. Y luego comete otra falta y no tan grave. Acuérdate que si saco la otra te expulso. Le trae la memoria, acuérdate. Y ahí el jugador como que dice, no, sí es cierto, ya me la voy a llevar, no voy a meter tantas faltas, ¿sí? Desde pequeños debemos enseñar a obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Los 10 mandamientos nos ayudarán a tomar como base lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguno ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Porque yo te digo, es necesario saber los 10 mandamientos y enseñárselos a nuestros hijos, es necesario, ¿sí? Pero ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, sí, pero nuestra fe confirma esa ley, ¿sí? Nuestra fe, como decía ahorita mi hermano Pelón, ¿verdad? No puede haber
La fe no te puede salvar. Tiene que haber un arrepentimiento de pecado para que alcances la salvación de Dios. ¿Sí? Porque los demonios también creen y no es suficiente. Es poner tu fe, y por la fe que tengo en Cristo Jesús le doy la espalda al pecado, ¿verdad? Entonces para eso sirve la ley. Ahora, en 1 Timoteo, ahí sí quiero que la abran, por favor. 1 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1, 8. Primera de Timoteo, capítulo 1, 8. ¿Listos? Amén. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurosos, y para cuando se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Sí? ¿Quién dijo que la palabra de Dios ya pasó de moda? La ley dice aquí claramente, hasta los secuestradores. Para eso es la ley. Para el que comete pecado, esa es la ley. Para saber lo que es bueno delante de Dios y lo que es malo. La ley no me salva, no me va a salvar, no me va a llevar a Cristo. La ley, aunque yo cumpla todos los mandamientos, no me va a llevar a Cristo nunca. No estoy diciendo nada en contra de lo que es la sana doctrina, sino lo que estoy diciendo es que la ley nos ayuda a saber lo que es bueno y malo delante de Dios. Y la ley se la tenemos que dar a nuestros hijos para decirle: mira, hijo, robar, mentir es pecado delante de Dios. Para decirle a los parricidas, ¿qué es un parricida? Aquel que mata a un papá, a su propio papá, o a los matricidas, aquel que mata a su mamá, a los secuestradores, ¿sí? A los desobedientes. ¿Sí? Para eso es la ley. ¿Sí? El principio de Jesús, aún para evangelizar, el principio de Jesús para evangelizar es la ley. ¿Sí? El ejemplo que les quiero dar es de la samaritana en Juan capítulo 4, 16 en adelante. Le dice a la samaritana: hey, háblale a tu marido. Ya la historia pues, se la resumo. Háblale a tu marido. No, no tengo marido. Bien has dicho. ¿Ya? 5 maridos has tenido y con el que estás no es tu marido. Ahí usó un principio de ley. ¿Sí? No adulterarás. Como principio le dijo: mira, se dio cuenta que es pecado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que debemos hacer con nuestros hijos desde que están chiquitos? Evangelizarlos. ¿Sí? Claro que no vamos a estar recitándole los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás. No, ¿verdad? Pero usarlos como principios. ¿Sí? Como principios de decirle: hijo mío, mira, esto es malo delante de Dios. ¿Sí? Muchas de las veces nos cegamos de la desobediencia de nuestros hijos, y preferimos hacerle como que no vemos, o como hacemos de la vista gorda. ¿Sí? Nos le sacamos la vuelta, así como que no queremos. Pero es nuestro deber estorbarle el pecado a nuestros hijos. Es el deber ser, estorbárselos. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, el sacerdote Elí, Dios dice la palabra de Dios que somos de linaje, todos somos sacerdotes, santos y sacerdotes delante de Dios, ¿verdad? Muchos usan este versículo nomás como para, estos son para los líderes de las iglesias. No es para todos, es para todos. ¿Sí? El sacerdote Elí tenía unos hijos, dice que eran unos impíos, eran impíos delante de Dios, eran gente inconversa, pero él los tenía ahí en el templo.